A continuación vamos a ver cómo podemos integrar dentro de los circuitos térmicos que hemos estado viendo para conducción y convección, en el caso de que sobre una superficie tengamos una aleta o varias aletas, que es lo más común. Primero vamos a ver cuál es el rendimiento térmico, la resistencia, perdón, térmica de una aleta aislada, y después veremos el caso de una superficie con varias aletas, una superficie aleteada. Cuando tenemos una única aleta, en la potencia térmica disipada por esa aleta hemos visto que es igual al rendimiento o eficiencia de esa aleta por el coeficiente convectivo, por el área de la aleta y por la diferencia de temperaturas entre la base de la aleta y la aleta. Este término representaba la potencia máxima teórica que podíamos disipar con esa aleta. Si lo expresamos en forma de dejar la diferencia de temperaturas en el numerador y el resto de términos me lo llevo al denominador, pues estamos buscando esa expresión del rendimiento de la resistencia de la aleta. De esta manera, la resistencia, que se definiría como la relación entre las diferencia de temperaturas y la potencia térmica disipada por la aleta, pues sería esta ecuación que tenemos aquí. 1 dividido rendimiento de la aleta por coeficiente convectivo H por el área de la aleta. Esa sería la resistencia térmica de una aleta aislada, que obviamente pues depende de su rendimiento o eficiencia. No obstante, tener una única aleta no es lo habitual. Lo más normal, como hemos visto en las imágenes de la introducción de este grupo de transparencias, es que sobre una superficie se pongan muchas aletas para mejorar la disipación de calor. Entonces, cuando tenemos una superficie aleteada, como esta que tenemos aquí, donde tengo 1, 2, de manera genérica n sub a aletas, que están disipando calor a un ambiente que está a T infinito y a un coeficiente convectivo H. Tenemos que ver cuál es la expresión de la resistencia, porque si aquí en esta superficie no tengo aletas, simplemente tendría este circuito térmico, desde la temperatura de la base hasta la temperatura ambiente, T infinito, T sub B. Si no hay aletas, la expresión de la resistencia, recordar que es simplemente la de convección, 1 dividido el coeficiente convectivo por el área. Ahora, al colocar las aletas, entre la temperatura ambiente y la temperatura de la base vamos a tener una nueva resistencia de la superficie aleteada. Y es lo que vamos a ver en esta transparencia. ¿Cuánto vale esta resistencia? Ya en mi circuito térmico no vamos a poner esa resistencia normal de convección de simplemente H por el área vertical. Esa la eliminaremos y la vamos a sustituir por la resistencia de la superficie aleteada, que en esta transparencia vamos a ver cuál es su valor. De tal manera que el flujo de calor a través de una superficie aleteada pues valdrá, por un lado, en el primer término de la derecha de la igualdad tenemos la potencia total disipada por todas las aletas, que es la potencia disipada por una aleta, que hemos visto anteriormente, multiplicada por el número de aletas. A este término tenemos que sumarle, cuando tengo una superficie aleteada, la parte de la superficie que queda aquí, por ejemplo, la base que está libre de aletas, que llamamos Q punto sub B. La base está a la temperatura T sub B, con lo cual esto será H por A sub B, que es el área de la base libre de aletas, por la misma diferencia de temperaturas, T sub B menos T infinito. Aquí recordamos, N sub A el número de aletas, A sub A el área de una aleta y A sub B el área de la superficie de la base que no está aleteada. Si definimos el área total, que sería pues el área siguiendo toda esta línea continua, todo el área que está en contacto con el aire al cual estamos disipando calor, sería el número de aletas por el área de una aleta más el área de la base A sub B libre de aletas. Introduciendo esa definición del área total en la ecuación anterior y operando un poquito, me queda la expresión que aparece ahí abajo, que pasamos a explicar. Aquí hemos sacado factor común en esos dos términos, H por el área total que tengo aquí definida, por la diferencia de temperaturas T sub B menos T infinito. Sacamos factor común esto, porque esto sería la potencia máxima teórica que puede llegar a disipar toda esa superficie con aletas. Y sería que todo el área total, esté a la diferencia de temperaturas máxima, potencia máxima teórica que puedo llegar a disipar. Si saco factor común este término en esta ecuación de arriba y operamos un poquito,
nos queda que es igual a 1 menos número de aletas por el área de la aleta dividido por el área total y por 1 menos el rendimiento de una aleta aislada. Eta sub A es el rendimiento de una aleta aislada. Bien, todo este término entre corchetes representa lo que llamamos el rendimiento global de la superficie aleteada. ¿Por qué lo llamamos rendimiento? Porque sería igual a Q punto, potencia disipada por la superficie, dividido por Q punto máximo, la potencia máxima teórica que podría llegar a disipar toda la superficie si todo el área está a la temperatura máxima, que es la temperatura de la base, T sub B. De esta manera, la expresión de la resistencia de la superficie aleteada que andábamos buscando, pues sería la inversa de el rendimiento global de la superficie aleteada, que tengo aquí definido, coeficiente convectivo H y área total. Área total es el área de todas las aletas más el área de la base libre de aletas. Y esta sería la expresión de la resistencia que tenemos que introducir en nuestro circuito térmico equivalente en sustitución de la resistencia normal de convección. Las resistencias de conducción en el interior de la pared no se ven modificadas por incluir las aletas. La que tenemos que modificar es simplemente la resistencia de convección. Este mismo razonamiento que hemos hecho aquí para obtener esta resistencia lo podríamos haber obtenido analizando desde el punto de vista de los circuitos térmicos el mismo sistema. Es decir, si yo tengo n sub a aletas, todas ellas iguales, eso sí, suponemos que todas son iguales, tendré pues R sub a resistencias de cada una de esas n sub aletas, todas iguales y en paralelo. Y esta última resistencia representaría por donde circula Q punto sub B, la resistencia de la base libre de aletas, que sería simplemente la inversa de coeficiente convectivo por el área de la base. Sería el área total menos el número de aletas por el área de cada una de las aletas. Bien, la resistencia equivalente de esas n sub a aletas en paralelo, al ser todas las resistencias iguales, sería esta expresión, dividir por el número de aletas, la expresión de la resistencia. Aquí se ve bien que tendríamos Q punto sub A, potencia térmica disipada a través de las aletas, y otro flujo de calor, Q punto sub B, disipado a través de la base libre de aletas. Calculando la resistencia equivalente de esas dos resistencias en paralelo, se obtiene la misma expresión de la resistencia que hemos obtenido anteriormente.